Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola, en el presente video veremos quién es Juan Duns Scoto. A Juan Duns Scoto, o Scoto como lo llamaremos, lo ubicamos dentro de la filosofía medieval. ¿Por qué? Porque les cuento que este pensador nace en Maxton en 1266 y muere precisamente en Colonia en el año 1308. Incluso les cuento que Juan Duns, apellidado Scoto, recibe este nombre por ni más ni menos el origen de su patria, por Escocia. Lo podemos encontrar como Escoto e incluso como Escoto, así con la E delante de la S. Vayamos un poco al pensamiento de Escoto. ¿Por qué? Porque previamente les cuento que, quizás como la imagen nos va adelantando, él se ordena sacerdote. Era un sacerdote franciscano. Un sacerdote franciscano que estudió teología tanto en París como Inglaterra. Entonces se dedicó al estudio de la teología. Primero impartió sus clases, les cuento, en Oxford y luego dio clases también en París. Pero lo que yo quiero hacer con Escoto es ir directamente a su pensamiento, como decíamos hace algunos segundos. ¿Por qué? Porque él va a dar una especie de solución, si se quiere, o se va a encargar del tema de la metafísica. Pero precisamente les cuento que para Escoto los conceptos complejos pueden llegar a ser conceptos simples, según él. Podemos de conceptos complejos, como decíamos, llegar a conceptos simples. Es más, les cuento que entre estos incluye al propio concepto de ser. Hablamos entonces del concepto de ser. A través del ser, lo que va a hacer Scott es profundizar en la existencia de Dios, probando que el ser infinito existe. El ser entonces infinito para él existe. Pero otra cosa que queremos destacar del pensamiento de Juan Duns Scoto es con respecto al tema del objeto de estudio de cada área. ¿Por qué? Porque él cree que el objeto propio de la teología es ni más ni menos que Dios, ¿sí? Guiándonos, por supuesto, por el sentido común, además. El objeto, entonces, de la teología es Dios, como dice él, en cuanto Dios. Dios en cuanto o en tanto Dios. Ahora bien, el objeto de la filosofía, dirá él, o mejor, de la metafísica, que es la que corona la filosofía, será ni más ni menos que el ser en cuanto ser. Pero de aquí la distinción que se sigue, que la metafísica no puede llegar a alcanzar a Dios en sí mismo, a Dios en cuanto Dios, que es el objeto, como decíamos, de la teología, sino solamente puede alcanzar a Dios en tanto ser. Entonces, la metafísica solo puede alcanzar a Dios en tanto ser. Se trata así de una primera limitación, ni más ni menos, a la metafísica que la va a poner la filosofía de Juan Duns Scoto. Dios, entonces, puede ser objeto de la metafísica solo en tanto ser. Les cuento que, por ejemplo, Juan Duns Scoto recibe mucha influencia en su pensamiento de Avicena, autor, filósofo árabe al cual le hemos dedicado un video dentro de nuestra lista de Educatina, y que más tarde su pensamiento dio lugar a las famosas escuelas escotistas que tuvieron su apogeo sobre todo en el siglo XIV. Muy bien, este fue un repaso sobre el pensamiento de Juan Scoto. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.